preparan amplio programa artístico y literario en todo el país a propósito del verano cultural. Comenzó hoy en la capital la 12ª edición del Festival de Coros Coravana 2016. Egresan profesionales de danza y música de la Escuela de Arte de Artemisa. Saludos desde La Habana. Es martes 28 de junio de 2016 y le damos la bienvenida a otra emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Como han informado ampliamente otros espacios informativos, el Ministerio de Cultura ofreció detalles a la prensa sobre las actividades que se preparan en sus instituciones para este verano en Cuba. La comunidad será esta vez el escenario principal de las acciones culturales. Una programación variada y destinada a todos los públicos es la propuesta del Ministerio de Cultura para los meses de julio y agosto. Las propuestas culturales del verano reforzarán la integración entre el sistema de instituciones y los organismos y organizaciones en cada territorio, aseguraron en conferencia de prensa sus organizadores. Propuestas como el Festival Cubanima y el primer Festival de Cine de Verano, el regreso de arte en la Rampa y del Aquelarre, estarán a disposición de la familia durante los meses de julio y agosto. Vamos a tener también al Circuba y luego el Circuba Viaja por Cuba, es una de estas, digamos, improntas que dejan los festivales en otras provincias. Igual va a haber opciones del Centro Promotor del Humor en otras provincias, giras del Centro Promotor del Humor en otras provincias que de algún modo reflejarán lo que hubo en el Aquelarre. Las acciones culturales del verano tendrán una fuerte presencia en las comunidades. Las provincias acogerán la gira del Ballet de Camagüey y de La Colmenita, las presentaciones de las brigadas de teatreros y de los instructores de arte. Además tendremos que serán muy fuertes durante el verano, un total de casi 250 talleres de apreciación y creación de todas las manifestaciones artísticas y de algunas modalidades como cerámica, como pintura con tiza. Estos se estarán realizando en los centros de enseñanza artística, Casa de Cultura y otros centros culturales. Como parte del plan para el verano, el Ministerio de Cultura ha organizado además un conjunto de actividades para celebrar el 90 cumpleaños de Fidel y el 55 aniversario de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El objetivo es ofrecer a la familia cubana opciones recreativas sanas que le permitan cultivar su tiempo. Yusilín Suárez Ogando, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El diario Granma informa que los residentes de las comunidades intrincadas de la provincia de Granma recibirán del 1 al 8 de julio al proyecto sociocultural comunitario itinerante Guerrilla de Teatreros, que se presentará en más de una decena de comunidades del granmense municipio de Medialuna. Los amantes del arte de las tablas podrán disfrutar además las propuestas del grupo de teatro callejero Andante, uno de los más prestigiosos de la especialidad en Cuba, el cual protagonizará las tradicionales comunitarias de verano. Por su parte, el periódico mexicano La Jornada da a conocer que arqueólogos han descubierto en el noroeste de Pakistán las ruinas de una ciudad vinculada a Alejandro Magno, cuyo ejército cruzó los valles del Himalaya hace más de 2000 años. Un equipo de expertos italianos y pakistaníes encontró monedas, armas y cerámica en el valle del río Swat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, tras años de excavaciones. La presencia de una muralla defensiva alrededor de la ciudad y los escondites de armas apuntan a que pudo tratarse de un asentamiento de miembros del ejército de Alejandro Magno. Y por último, la publicación digital Cuba Sí ofrece detalles de la celebración en La Habana de la 12ª edición del Festival Internacional de Coros Coravana 2016. El encuentro, que inició esta tarde en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís y que se extenderá hasta el sábado 2 de julio, está dedicado en esta ocasión a los repertorios y las agrupaciones de niños y jóvenes. Con la participación de formaciones de México, Estados Unidos y Cuba, estas jornadas se caracterizan por los conciertos en el Oratorio San Felipe Neri, la antigua iglesia de Paula,
la Sala Lecuona del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso y otros espacios capitalinos. También durante estos días se imparten talleres destinados al intercambio profesional y la ampliación de conocimientos de directores corales y cantores. Tiempo de nuestra primera pausa. Al regreso, la periodista Magda Recique recibirá en el estudio a la escritora Katia Gutiérrez, especialista de la casa editora Gente Nueva, para tener detalles de lo que trae el verano relacionado con la literatura. Usted no se vaya, ya regresamos. Un libro para ti, una compañía para todo el verano. El 1 de julio, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el Boulevard de la Calle Obispo, cabeceras provinciales y en la ciudad de Nueva Gerona. Lo lees, lo vives. En Santa Clara, por tercera ocasión, la filial de la UNIAC convocó al concurso nacional de cuentos El Hilo y la Cuerda, en homenaje a Onelio Jorge Cardoso, nuestro cuentero mayor. En este 2016 resultó premiado en el concurso El Hilo y la Cuerda el autor de La Habana, Alberto Marrero, por la obra No mates a Mayakovsky, quien hizo una narración convincente desde la forma y el contenido, agregándole un alto vuelo imaginativo. Mayakovsky es un poeta todavía muy admirado, muy respetado, así que versificar alrededor de su muerte es realmente interesante. Me parece que es una buena oportunidad para poner a un cuento, como digo yo, en competencia, en concurso, y que, bueno, tuve la oportunidad, no se premió la obra, no se premió al autor, porque esto es un concurso anónimo. Y yo siento una gran satisfacción. También en la convocatoria de este premio, El Hilo y la Cuerda, se otorgó mención al cuento Cacharro de Jíbaro, del autor holguinero Fidel Fidalgo, quien logró verosimilitud, originalidad y un buen uso del lenguaje en su historia. Muy al estilo de Onelio y sin grandes aspiraciones, y eso nos conmovió mucho. Un cuento realmente muy sincero, un cuento muy honesto y muy bien escrito. Nunca pensé que iba, si no era un homenaje a Onelio de mi parte, muy humilde, muy sencillo, bueno, ya tener la mención y haber venido a Santa Clara, ya para mí es un gran premio. Fueron analizados casi 50 cuentos de varios escritores cubanos, cuya aspiración, además de obtener el premio, es homenajear al villaclareño Onelio Jorge Cardoso, el cuentero mayor. Al frente del jurado estuvo Laidy Fernández de Juan, narradora que saboreó igual premio en la pasada edición. Carlos Rodríguez e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Ya lo anunciábamos antes de la pausa. Una de las propuestas más interesantes que podremos encontrar este verano está relacionada con la literatura. Hoy la periodista Magda Recique conversa en primera persona con una escritora que nos pone al tanto de lo que será el evento Un libro para ti y otras opciones literarias. En primera persona estaremos hablando hoy del libro y la lectura y especialmente de esa literatura destinada a las niñas y los niños, a los adolescentes y a los jóvenes de nuestro país. Conversamos con Katia Gutiérrez, quien es escritora y especialista del editorial Gente Nueva. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Y sabemos que escribir para niños también le otorga a un editor otra perspectiva sobre la literatura que se hace para ellos. En ese sentido es una ganancia que seas una escritora también para niñas y niños. ¿Qué te has propuesto con la literatura que escribes? Porque sabemos que es bien polémico el tratamiento a las niñas y a los niños desde lo literario.
Sí, efectivamente, así es, tiene sus aristas, pero sin embargo, yo al mismo tiempo tengo la fe, el convencimiento de que primero que todas las cosas debe ser entretenida. Yo tengo un niño de 4 años y conviviendo con él me doy cuenta, he aprendido también que ellos son capaces de entenderlo todo, pero también necesitan tanto como el alimento, necesitan divertirse. De hecho, es la mejor manera de conseguir que un niño aprenda. Si se divierte, si está enganchado con lo que uno le dice, con lo que uno le cuenta, eso le va a entrar en la cabecita. Sabemos que está la productividad editorial, pero también la productividad de la obra propia. ¿Por dónde andas? ¿Qué nueva obra estás trabajando? Bueno, afortunadamente para mí, espero que un poco antes, pero casi seguro, va a salir a la próxima feria un libro de poesía por la editorial Letras Cubanas, un libro de La Piedra y el Silencio se llama. Y bueno, nada, lo otro sigo ahí haciendo cosas. Bueno, Alfred, en este tema de la editorial Gente Nueva, tenemos una muy buena noticia para el verano que se inicia, y es el hecho de que el día 1 estará sesionando, diríamos, esta experiencia, un libro para ti, en la calle Obispo del Centro Histórico de La Habana, que forma parte de estas grandes celebraciones de lecturas de verano. Exacto. ¿Qué sucederá allí? Es el inicio del verano literario, y entonces, bueno, como parte del sistema editorial está involucrada en la editorial Gente Nueva, que tiene una propuesta realmente que hemos tratado de que sea lo más atractiva. Vamos a abrir a las 10 de la mañana con un libro que nosotros bromeando decimos que es una especie de bestseller, que es el título Juega conmigo, abuelita, de Olga Navarro, que como todos conocen es una persona, no sé, con unas capacidades comunicacionales extraordinarias, y entonces queremos que ella participe de esa presentación de ese título. Y bueno, vamos a seguir a lo largo del día también presentando otro título que es una especie de homenaje a Hans Christian Andersen, que es el Cuarteto Rey de Nieves Cárdenas. También tenemos un título que a mí me alegra mucho que pueda estar en esta presentación, que es de María Elena Llana, Desde Marte hasta el Parque. Tenemos diseñado un pequeño espectáculo con el escritor y artista Reinaldo Álvarez Lemos, que es todo un showman para los niños. Y bueno, vamos a cerrar con la presentación de otro de nuestros, digamos, títulos insignia, que es Había una vez, pero con la peculiaridad de que quien va a hacer la presentación del libro no va a ser un autor específico, sino el ilustrador. Esta edición que estamos ofreciendo al público de Había una vez tiene unas ilustraciones bellísimas que hacen tanto el libro como el texto, tienen tanto peso en el libro como el texto mismo, la selección antológica de Herminio Almendros. Y entonces hemos querido que sea el ilustrador del libro, con un muchacho muy joven, sea quien lo presente y quien hable de lo que ha significado para él como lector desde niño, y hasta ahora entonces convertirse en protagonista de eso. Mucho le agradezco yo a Katia Gutiérrez hoy que nos haya acompañado para adelantarnos sobre esta fiesta literaria que va a comenzar el día 1 en la calle Obispo. Un libro para ti, se titula esta suerte de actividad de muy diversas expresiones artísticas relacionada con la casa editorial Gente Nueva, y será el comienzo de las tantas actividades que en el verano propicia el Instituto Cubano del Libro para la distracción, el recreo y también la instrucción de nuestras niñas y niños y de los jóvenes. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Y a propósito del verano, varias propuestas se incorporan a la vida cultural de Baracoa como parte de las celebraciones por el aniversario 505 de esta villa. Tal es el caso del proyecto sociocultural Mi Parque, que tiene como escenario el sitio fundacional de la Urbe Oriental.
El Parque Independencia o Central de Baracoa es acogido por su poder evocador. Es a la vez sitio para la comunicación y el conocimiento, espacio donde confluye la historia fundacional de la villa para hacerla germinar como el segundo asentamiento de América. A 505 años de esta ciudad que respira desde sus tradiciones, el proyecto sociocultural Mi Parque busca la intención de darle a su público lo mejor de sus puestas. Con la idea original de José Ángel Turro, director de Cultura en el municipio, y el apoyo de artistas profesionales y aficionados de la primera villa, cada sábado en la mañana echan a andar sus sueños. El proyecto sociocultural Mi Parque ha logrado un gran impacto social en los comunitarios y hemos logrado que todos los sábados nuestra comunidad se reúna aquí en Mi Parque a disfrutar de todo lo que le proponemos y estamos muy agradecidos con el proyecto sociocultural Mi Parque. Con la melodía compuesta y arreglada por el músico local Carlos Hernández e interpretada por el trío Imagen, se identifica el espacio que defiende el bolero, la literatura, la danza y las artes plásticas, gestadas por el proyecto Atabey del creador Mildo Matos. En tanto, el folclor que se origina de la región hispánica da volumen a la amalgama de propuestas que conforman la mixtura de nuestra identidad. Es algo que es el resultado de un larguísimo y duro bregar de años de sensibilización para que este tipo de proyectos se manifiesten. El proyecto sociocultural Mi Parque ama ser la voz de la cultura regional para perpetuar en cada espectador esa semilla que se multiplica para lograr su perpetuidad. Su ambiente, conectado al espíritu citadino del Parque Independencia, cercano a la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, es parte del esparcimiento que busca el público. Dedicado al trabajo cultural con la comunidad, se celebró el 8º Taller Nacional de Intercambio de Experiencias de la Brigada de Instructores de Arte José Martí. El siguiente reporte nos acerca a las vivencias de un joven avileño que en este contexto recibió nuevamente la distinción Escaramujo. El instructor de arte Mario Andrés Arrieta, miembro del proyecto cultural Hijos de Baraguá en Ciego de Ávila y director de la agrupación infantil Caribbean Children, es heredero y defensor de las tradiciones y costumbres del Caribe anglófono. A través de la música y la danza, ha descubierto la manera de enseñar a los más jóvenes este legado para contribuir a perpetuarlo. Nací en el barrio de Los Jamaiquinos, en el municipio de Baraguá. Mi padre fue integrante de la agrupación músico-danzaria La Cinta, y de ahí es que viene esta herencia cultural con la cual he convivido desde mi infancia. Es una mezcla de diferentes expresiones y manifestaciones del patrimonio cultural vivo de la localidad baragüense, donde se incluye la música, la danza, los juegos tradicionales, las comidas, las bebidas, entre otros elementos bien importantes que se han mantenido vigentes en esta localidad. Aunque Mario Andrés es instructor en la especialidad de artes plásticas, confiesa que gracias a este trabajo ha obtenido importantes lauros de la Brigada José Martí de Instructores de Arte, como el Gran Premio Escaramujo en 3 ocasiones y la beca Sara Lamerán. Sí, todavía quedan primeras generaciones de estos descendientes en Baraguá que han aportado muchísimo a la investigación y a todo el trabajo que hacemos los instructores de arte como facilitadores de este proceso de transmisión del patrimonio cultural y material de la localidad. Agradecer a la Brigada José Martí la posibilidad de estar aquí, agradecer a la comunidad de Baraguá por todo ese legado que me ha transmitido y el orgullo de ser instructor de arte y de contribuir a la defensa de la cultura cubana. Además, se siente satisfecho de haber participado en espacios como la Fiesta de la Cubanía y las Romerías de Mayo. Irina Martínez Odio, Noticiero Cultural. Dayamí Rodríguez es una artista en el más amplio sentido de la palabra. Pintora, grabadora, editora, apasionada del performance y también madre, maestra y amiga. Una mujer de ojos creativos que podría definirse como una eterna cazadora de musas. La siguiente entrevista nos acerca al mundo creativo de esta artista de la plástica holguinera. Manifestarme como artista siendo mujer es ciertamente complejo. Es una profesión de mucha dedicación, de horas de estudio, porque al menos si quieres hacer algo que trascienda o algo que contenga un contenido y emita mensajes que provoque a la gente a reflexionar, a pensar o a sentir, entonces hay que estudiar.
recuerdo que comencé trabajando mucha experimentación. Empecé a hacer grabados, empecé a hacer técnicas mixtas de dibujo con pastel y lápiz, empecé a experimentar el acrílico, porque durante la carrera tuve una observación que he mantenido aún hasta hoy día, que es que cada vez que trabajaba con óleo, yo sentía que me hacía daño o me provocaba molestia en la vista o me provocaba náuseas o malestar. Entonces decidí cambiar los materiales porque sabía que la química del óleo me estaba afectando. Pero una cosa que yo en mi obra recuerdo que experimenté ampliamente, o sea, que abrí el abanico amplio, fue en el performance. El performance proviene, o sea, de un término que es actuación. Y digo, esta es la manera que tengo de integrar. Y creo que ese fue el primer momento donde yo empecé a integrar un arte con otra, porque el performance me ayudaba a participar, pero también me ayudaba a invitar a los espectadores a que participaran. Y eso me ayudó a ir conociendo un poquito el mundo del teatro, el mundo de la televisión. La edición me permite a mí, o sea, no nada más empalmar plano a plano, sino es estudiar la composición de un plano, es estudiar el lenguaje del color, es estudiar el lenguaje de la palabra, del sonido y todo eso sincronizado. Yo en la televisión encontré la síntesis y lo otro es que me permite de algún modo contar historias que pueden ser reales o contar historias que quizás puedan ser reales. Cuando tuve al niño, tuve que detenerme un tanto porque sabía que lo más importante en ese momento era dedicarle tiempo al hijo y no a la carrera. Y fue complejo porque no encontraba la manera de desenvolverme artísticamente, pero ahí entonces nació lo que fue la poesía. Quedarse vacío, tú sabes que te quedas vacío, pero te vuelves a llenar, ¿entiendes? Y para mí mi obra es eso, porque yo siempre lo he hecho con el sentido de que otros se llenen, de que otros se alimenten, de que otros se nutran, ¿entiendes? Y disfruten sobre todo de lo que uno le da. Ari Guerrero, Noticiero. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso le contamos detalles de la más reciente promoción de alumnos de la Escuela Profesional de Arte Eduardo Abela de Artemisa. No se vaya, tenemos aún otras historias para compartir. Nuevos profesionales de las especialidades de danza y música egresaron de la Escuela Profesional de Arte Eduardo Abela de Artemisa. De este modo se incrementa el potencial artístico en ese occidental territorio.
Cada uno de ellos conoce el valor intrínseco del arte y de sus efectos en la sociedad. Lo han aprendido de sus profesores desde muy pequeños y muchos hoy ya dicen adiós para ingresar en otros niveles. Son estudiantes de la Escuela Profesional de Arte Eduardo Avela de Artemisa, graduados en las especialidades de danza y música. Algunos reciben los certificados como mejores estudiantes y todos al final vuelcan sus emociones al público. Para el venidero curso, la Escuela Profesional de Arte Eduardo Avela de Artemisa recibirá un total de 76 estudiantes, con el fin de formarlos en los humanos y siempre difíciles caminos del arte, donde la música es la más bella forma de lo bello y la danza el lenguaje del cuerpo. Cada uno de ellos lo sabe, por eso hoy rebosan sus sentimientos. En Artemisa, Raudén González y Jaime Mazo Torres, Noticiero Cultural. En el contexto del aniversario 55 de las históricas Palabras a los Intelectuales, pronunciadas por Fidel el 30 de junio de 1961, esta semana estamos dedicando nuestra sección Contrapunteo a dialogar sobre la importancia de ese documento y su vigencia. Precisamente al cierre de esta emisión, las periodistas Yusilín Suárez y Dianelis Hernández nos acercan a Palabras a los Intelectuales a través del diálogo con reconocidos escritores y artistas cubanos. Una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo. Con estas palabras pronunciadas a los intelectuales cubanos en junio de 1961, nuestro comandante en jefe Fidel Castro los exhortaba a sumarse a la obra creadora de la revolución que nacía. Fidel en este alegato, en este texto conocido como Palabras Intelectuales, producto de una gran reflexión colectiva en torno a esos temas, viene a hablar de la posibilidad de la creación, de la libertad como noción liberadora, no solamente de los intelectuales, sino del pueblo mismo. Por tanto, en Palabras Intelectuales hay un grupo de pautas que nos servirán para el futuro de Cuba, un futuro que estaría asignado por la alfabetización. Esas palabras eran la esencia, el sumum, el resumen de todo un pensamiento que hoy en día vemos a lo que conduce. A partir de estas palabras se diseñó una política destinada a la democratización de la cultura. Llevar el arte a las zonas más apartadas mostró un camino hacia lo que sería la enseñanza artística. Esta es la obra de todos nosotros. Vamos a echar una guerra contra la incultura. Vamos a librar una batalla contra la incultura. Vamos a despertar una irreconciliable querella contra la incultura y vamos a batirnos contra ella. Y vamos a ensayar nuestras armas. Fidel está invitando a pensar la revolución cubana, está invitando a pensar la cultura. Y yo creo que ese texto, junto con un grupo de textos que le siguieron de otros grandes intelectuales y políticos cubanos, de algún modo nos llegan hasta hoy. La visión que tuvo Fidel de los procesos de democratización de la cultura y al mismo tiempo la visión que él tuvo sobre la necesidad de fomentar la enseñanza artística. Redireccionar la proyección de la cultura de forma que llegara también a ese sector por mucho tiempo marginado, sentó las bases para una política cultural democrática y socialista. Pero los principios medulares que ahí están enunciados sí tienen mucho que ver con el desarrollo ulterior de la cultura cubana, con el fomento del clima cultural dentro de la revolución. La impronta ha sido indeleble, que ha guiado el trabajo durante todos estos años y estoy seguro que lo va a continuar guiando. La impronta dejada por Palabras a los Intelectuales hizo de los artistas y creadores uno de los pilares más sólidos de la revolución. Dianelis Hernández y Yusilín Suárez, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de las propuestas culturales que se preparan en todo el país para este verano. Le contamos sobre el Festival de Música Coral Coravana 2016 y conoció sobre la más reciente graduación de la Escuela de Arte Artemiseña Eduardo Avela. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros volveremos a encontrarnos mañana para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Yo me despido como siempre, con un saludo desde La Habana.